Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy día tenemos un gran invitado especial. Él es Cristian Andrada, nos acompaña desde Barcelona, pero él es nativo de Buenos Aires, Argentina. Actualmente desempeña el rol de Technical Manager en la empresa Cloud Gaia. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sara, por la invitación. Muy bien, la verdad. Así que, bueno, muy contento de poder estar acá compartiendo este espacio contigo. Qué bueno, no, gracias a ti por entregar de tu tiempo y compartir tus conocimientos con nuestros oyentes y conmigo. No hay problema. Perfecto, mira, en este episodio estaremos conversando sobre cómo ser un arquitecto de Salesforce, sobre todo diferenciar entre un arquitecto de soluciones, un arquitecto técnico. Vamos a detallar un poco cuáles son los distintos skills que deberían tener, cómo también llegar a ser un CTA. Para el que no sabe, Cristian es el primer CTA de suramericano que acaba de obtenerlo. Y bueno, él nos va a estar detallando toda esta información para quienes estén interesados en ir por este camino de arquitectura. Pero antes de entrar en materia, Cristian, cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste y cómo llegaste al mundo de Salesforce. Mira, yo estudié en Buenos Aires, ingeniería informática. Me recibí en el 2008, perdón, 2018. Debo decir que desde que comencé la carrera que estoy trabajando en lo que sería IT. Empecé primero trabajando un poco, haciendo algunas cositas con Java y también haciendo un poco de soporte técnico. Mi primer trabajo hacía de todo un poco. Aprendí mucho en general de ahí de configuración. Luego pasé a otra empresa en la cual fui Java Trainee, digamos, y empecé un poco más a meterme ya más 100% en desarrollo. Luego trabajé en mi anterior empresa, un laboratorio de análisis clínicos, en las cuales estuve como Java Developer, full stack, por unos casi 3 años y medio. Esto me dio mucho background sumado a lo que venía cursando en la universidad para poder hacerme un desarrollador un poco más fuerte. Y allá por el 2016, un compañero de facultad me menciona acerca de Salesforce, me menciona acerca de Cloud Gaia, que era una empresa que estaba recién empezando. Y bueno, la verdad que me dije, me interesé, empecé a investigar sobre Salesforce, empecé a ver todos los que eran los Trailblazers, que tenía una manera de e-learning, una plataforma de e-learning muy buena como lo es Trailhead. Y decidí, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y empecé trabajando en Cloud Gaia. De hecho, fui uno de los primeros 5 empleados de la empresa. Bueno, hoy somos más de 270, por lo cual la empresa creció mucho. Y bueno, pude estar desde el comienzo viendo sus inicios. Y bueno, lo que se pensaba en la empresa en ese momento es que el switch de Java a Salesforce no era muy complicado. Por lo que, bueno, tuve 2 semanas de capacitación de Salesforce con lo básico, configuración, las primeras cosas, y ya empecé, digamos, con lo que sería mi carrera de Salesforce, ¿no? Trabajando por un cliente de acá, aquí en Europa. Ah, qué bueno, perfecto. Ah, entonces desde que estás en Salesforce te has mantenido en la misma empresa. Eso es Así genial. es, así es. Eso es genial. Genial poder mantenerte. Una de las cosas que, bueno, acostumbran los venezolanos es que siempre como que no te cambias tanto de empleo, sino que más bien buscas mantenerte todo el tiempo que pudieras y hacer carrera en esa empresa. Eso era Así como es. en ese momento. Después viví en otros países y me generaba curiosidad que más bien duras 2 años, 3 años y te cambiabas. Era como muy extraño para uno. Y a ver, me imagino que para haber llegado hasta CTA, entonces te apasionó el mundo de Salesforce, te gustó. ¿Por qué no seguir con otras tecnologías, siendo que eres ingeniero en informática? Sí, creo que es una muy buena pregunta, Sara. La verdad que cuando empecé a meterme con Salesforce, la verdad que me gustó mucho todo el camino de certificaciones que tenía. En ese momento el cliente, uno de nuestros principales clientes que teníamos en Europa, nos pidió que todos los developers debían estar certificados. Yo en ese momento seguía en Buenos Aires todavía, por lo cual empecé a incursionar en lo que serían las certificaciones y bueno, pude aprobar y pasarla de Platform Developer 1. Y luego de ahí como que le agarró un poco el gusto y dije, mis compañeros se recuerdan que cuando salí dije, yo voy por la de CTA, cuando vi la pirámide, y esto era recién primera certificación, 6 meses en Salesforce tenía, con mi background de ingeniero aún así, pero aún así era poco tiempo, ¿no? En Salesforce. Y bueno, empecé a dar certificaciones, me empezó a gustar, yo siempre fui mucho de ponerme a estudiar por la tarde, perdón, por la noche, mejor dicho,
siempre a eso de las 10, 10 y media de la noche, después de cenar, siempre dedicaba media horita a lo que sería. Me gusta mucho la frase que dice que esfuerzos prolongados durante un periodo largo de tiempo llevan a grandes resultados, ¿no? Y esto fue lo que intenté Ujú, realizar yo con lo que sería el camino de arquitectura, la Gran Pirámide, que hay mucho tiempo de estudio, y por ahí me hacía un trailhead o otro trailhead entero, dos trailhead en esa media hora que estudiaba, y así fui progresando. Y también luego me inspiró mucho la frase, vino a dar una charla a Don Robbins, es un Salesforce ujú, MVP, ujú. también que cuando vino a las oficinas de Buenos Aires dijo que Salesforce era un elefante gigante y que bueno, tenía como muchas pequeñas piezas de puzzle, ¿no? Que tenías que ir completando para adquirir el conocimiento y recalcó la importancia de lo que sería un CTA, que el CTA empieza a conocer un poco más de este gran elefante que es Salesforce. Y como vos también lo sabés, Sara, que estás en el ecosistema, Salesforce cada vez lanza nuevas plataformas, aplicaciones, por ejemplo, la con Genie, hace poco había salido lo de Slack el año pasado, o sea que, como ves, Salesforce es un monstruo que sigue momento a momento creciendo y hay que estar siempre actualizado y bueno, eso la verdad que me llevó y me inspiró mucho a ir por el CTA. Claro, tomándolo de las charlas de Ron Robbie, todas las charlas son inspiradoras, motivadoras, siempre te deja algo así como reflexionando, me encantan. Y es así, yo justamente en estos días grabé un episodio y creo que decía lo mismo. Para mí es como la medicina, o sea, quien no se mantiene como un médico actualizado, no estás al día, o sea, para mí esto es igual, o sea, de por sí la tecnología en general va volando y Salesforce se lo toma muy en serio, o sea, va con la evolución y sacando cambios y industrializándose ahora que tú dices, wow, o sea, no estás terminando de aprender algo cuando ya tienes que aprender otra, porque 100%. si no, no entiendes o cómo me sumo a esto. Sobre todo la carrera de arquitecto que tiene que ser bien completa, porque tienes que tener eh, ese cross, esa visión cross para poder hacer una buena arquitectura. Y lo de que estudias cada media hora, a mí me gusta porque yo no sirvo para estudiar 2, 3 horas. Es que yo soy dispersa por naturaleza. Yo no. Yo tengo que pararme, caminar, así sea un vaso de agua, hacer algo. Y seguir, quizás. Pero ese es un buen truco. Admiro a la Igual, gente que igual que dura yo. 4 horas. Igual que yo, Sara, ¿eh? Yo me recibí ingeniero estudiando en lotes de media hora, 40 minutos. Y, o sea, media hora, 40 minutos, me ponía un poco a jugar a la PlayStation, me ponía un poco a jugar a la computadora, me iba a dar una vuelta, me iba a hablar con un amigo, volví y seguía. Y siempre así, ¿viste? Constante, Ajá, pero esfuerzos más cortos para no atrofiar la cabeza, ¿no? Yo cuando me ponía a claro. estudiar me concentraba mucho, dedicaba al 100% del cerebro, por así decirlo. Entonces, eso también gasta mucha energía, ¿no? Entonces está bueno tener este momento que se llama trashing. A veces que es como irte a hacer otra cosa para despejarte y no estar siempre ahí, tengo que estudiar 5 horas. Claro. Buah. No, yo no puedo. Hay gente que lo logra y los Sí, admiro, sí. pero definitivamente yo no. Y bueno, yo una vez leyendo, y creo que casi la mayoría lo debe saber, o sea, hay un estudio que dice que las clases académicas inclusive deberían durar 45 minutos porque está comprobado que después todo el mundo ya está en otro lado, pensando 100%. en otra cosa. 100%. Es así, así que bueno, excelente. Gran tips para las personas que todavía no encuentran esa metodología de estudio. Perfecto, Cristian. Ahora entrando a hablar bastante un poco de lo que es la arquitectura, cuéntanos un poco, explícanos realmente cuáles son esas funciones que debe tener, por ejemplo, un arquitecto de soluciones y cuáles son los requisitos que debe tener una persona para poder llegar a ese rol. Enfocándonos primeramente, o sea, primero en la parte de soluciones. Sí, yo primero en mi carrera empecé como en Salesforce como platform developer, digamos. Luego pasé dentro del mismo cliente a ser lead developer. El cliente estaba contento con nuestro trabajo y empezamos a supervisar y meternos más un poco en la parte toda la parte de release management, viendo cómo se hacían los pipelines, también aprobando historias, ¿no? De otros desarrolladores dentro del cliente que eran de otros vendors a veces. Y luego, nada, pude aprobar las certificaciones de Application Architect, empecé a tener un conocimiento más well-rounded en lo que sería Salesforce y, y pude tener la oportunidad de tener el rol dentro del cliente Solution Architect. La verdad que para hablar un poco del rol de Solution Architect, es un rol un poco más funcional, debería decir. Hace falta tener un muy buen conocimiento técnico también, porque tenés que diseñar soluciones, ¿no? Arquitecto de soluciones, como el título lo dice, pero es más orientado quizás
en un enfoque más acotado, ¿no? Hay que diseñar una solución escalable que funcione, pero dentro de este enfoque, ¿no? El arquitecto de soluciones tiene gran pata técnica, pero no debería ser el responsable de la OR de Salesforce, es decir, límites, volúmenes. Si bien su solución debería ser performante y debería estar optimizada para la plataforma de Salesforce, debería haber otra persona, que en este caso sería el Technical Architect, que debería estar más velando por esas cuestiones, ¿no? Límites, por ejemplo, las data volumes, qué método de integración es mejor, con qué sistema comunicarnos. Generalmente siempre conviene ir por un middleware y evitarlo punto a punto. Todas esas decisiones más, digamos, de salud de la organización, también data storage, cantidad de campos en un objeto, debería revisarlas más el Technical Architect, ¿no? No obstante, los roles se cruzan mucho, debo decir, en mi experiencia profesional. He visto Solution Architect y me ha tocado como Solution Architect hacer cosas de Technical Architect, y como Technical Architect también hace Solutions a veces, por lo cual los roles son bastante intercambiables. Uno, si respetamos la lógica, uno debería estar más en la pata soluciones, en un espacio más acotado, en un proyecto, por ejemplo, dentro de una hora de Salesforce, y el otro debería estar más macro, viendo todo el contexto de la hora. No sé si eso Ok, es una pregunta o sí. sí, pero ahora te voy a hacer unas preguntas de varios, conversas entre varias personas. A ver, un modelo de datos. Ok, diseñar el modelo de datos de una nueva obra, un proyecto desde cero, y vas a implementar un modelo de datos nuevo. Esa definición, creación, diseño, análisis, todo lo que conlleva hacer un modelo de datos, ¿lo hace un funcional o solution architect o debería hacerlo un technical architect? Va a depender, yo creo que pueden colaborar ambos. Es como decías, estás armando una solución, no estás haciendo un diseño, es un data model. Ujú. Es más, en el CTA hay que hacer un data model, y como lo dice el título, es Certified Technical Architect, ¿no? Pero como te digo, el Technical Architect también puede hacer soluciones, debo decir. No obstante, si están los dos roles, yo o sea, mi forma de operar sería que el Solution Architect haga el diseño. Esto lo haría así, y a lo sumo sea validado por temas más de plataforma con el Technical Architect, ¿no? Pero pasa muchas veces en empresas, lo sabes, en las startups o similar, que tienen un Technical Architect y hace todo. Entonces, o tienen un Claro. Solution Architect y hace todo. O sea que, pero sí, básicamente, digamos, sería de esa manera como te comentaba. No, no, es así, o sea, y no nada más pasa con los arquitectos, es como que tienes ahora el business analyst y el administrador, y es como que al final vas a una Sí, empresa y es que 100%. te hacen las dos cosas y o uno hace una cosa, el otro hace el otro, y es así, pero También es difícil marcar límites porque ni siquiera el usuario no técnico no tiene mucha idea de hasta dónde llegás. Por ejemplo, pasa a veces que el Product Owner o el PM no saben la diferencia 100% entre un Solution y un Technical Architect, debo decir. Entonces, nada, los roles se confunden, o no se sabe cuándo se necesita uno y cuándo se necesita el otro, ¿no? Entonces, nada, muchas veces por eso se termina como mergeando el rol, se le llama Technical Architect y termina también haciendo soluciones, o depende de la empresa, se le llama Solution Architect y termina siendo también de Technical Architect, ¿no? Debo decir. Pero bueno, en caso de que convivan los dos, como te decía, primero el diseño de solución debería abordarlo el Solution Architect, revisar los requerimientos, revisar todo el tema este con el business, y después hacer una validación en el cual puede participar el Technical Architect mediante un Architecture Review Board, ¿no? Como es un análisis de toda la solución que he armado, y revisar puntos y validar la solución con el Technical Architect. ok. Y ahora que estamos hablando del technical architect, ¿cuáles serían em, los skills que debería tener un technical architect? Realmente, ¿cuál es su rol? Que aparte ya hablaste de ver cosas más macro, pero si podemos profundizar, no sé, por lo menos tiene que desarrollar, me imagino que no, pero lo pregunto porque nosotros allí tenemos oyentes de todos los niveles. No va a estar desarrollando una clase Apex, que no diría que no podría, pero no va a estar en eso, pero sí detallar un poco. Cuéntanos cómo debería ser el día de un solution architect, que perdón, technical architect. Technical Architect, ok. No, me olvidé de comentarte que no hablamos tampoco de los skills, porque los voy a comparar a ambos, si te parece. El Solution Sí, Architect, sí. los skills del Solution Architect, como decíamos, un poco más funcional, ¿no? Va a estar haciendo muchísimo más client facing en cuanto a negociar requerimientos, ver si se puede hacer con un flow en vez de hacer con un trigger, estar viendo si esto en vez de hacerlo con una clase Apex, todo custom, se puede hacer con funcionalidad estándar de Salesforce, ¿no? Entonces va a tener que tener también habilidades un poco de business analyst. Generalmente el Solution Architect, para mí, como yo lo veo, es un merge principalmente entre un consultor de Salesforce y un business analyst. Esos dos roles como que convergen en lo que sería un Solution Architect. No obstante,
también puede sumarse cosas de desarrollador, ¿no? Que siempre dan un poco ese conocimiento más, digamos, a medida de lo que sería un poco del Apex y lo que sería también Lightweight Components, ¿no? O Visual Force. Es un poco del solution, ¿no? Por lo cual tiene su pata técnica, pero también tiene mucho de hacer el fronting con el cliente, de poder charlar con stakeholders importantes. El Technical Architect también tiene que tener muchísimas habilidades blandas, poder también hablar con el cliente, poder comunicar soluciones. En específico el CTA, que sería el Certified Technical Architect, apunta a que puedas hablar con audiencias C-level, es decir, CEOs o CIOs o CTOs de empresas, por lo cual, como te digo, el Technical Architect va a estar por ahí en un nivel más cross y plataforma, también hablando con Enterprise Architects de la compañía, hablando con un Integration Architect, hablando con diferentes arquitectos para ver, por ejemplo, cómo Salesforce se sitúa dentro del landscape de integraciones, si tenemos Azure, si tenemos MuleSoft, si tenemos, por ejemplo, Amazon Web Services. También podemos hablar, el Technical Architect se puede juntar con equipos de seguridad, ¿no? Para ver cómo está la seguridad en cuanto a lo que sería el compliance de la compañía, ¿no? Cómo estamos siendo, qué tan seguros somos, ¿no? Tenemos que poner más seguridad, tenemos que encriptar los datos como estén en REST, por así decirlo, como sería SHIELD, encryption. O sea, hay varias cosas que el Technical tiene que velar más, que en las cuales no impactan directamente a la solución de un proyecto, sino más a la hora en general el macro. No sé si me terminé de explicar. Sí, yo te entendí muy bien y bueno, justamente hace poco presenté la de Sharing and Visibility y da la curiosidad que justamente está del lado de Application Architect, que bueno, para hacer el technical igual entiendo que hacer todo el triángulo, ¿no? Igual tienes que tener la sharing. Ujú. Pero ahí es cuando me queda la duda y aprovecho de hacértela, entonces un Solution Architect debería enfocarse en el sharing, pero de ese proyecto, pero no ahí me pierdo un poco, pero no de Sí, la obra entera. si voy a una estructura deseada, el Solution Architect debería estar asignado a proyectos dentro de la org, ¿no? Dentro de la org de Salesforce, y el Technical Architect está más cross a todos los proyectos. Entonces, el Solution también tiene que definir la seguridad y tiene que definir los estándares de seguridad para ese proyecto, ¿no? No obstante, si hay alguna cosa que se pueda llegar a escapar o debe ser revisada, debería validarse con el Technical Architect. Como te decía, en muchos clientes, en muchos proyectos, no hay dos arquitectos, hay uno, por lo cual se hace todo, digamos. Por eso igual a Claro. veces también es tan confuso y mucha gente se confunde, yo también lo entiendo. Como Solution Ujú. puedes también hacer cosas de Technical Architect, 100%. Exactamente. Claro, y yo creo que se confunde mucho y una de las preguntas que te quería hacer era justamente esa, de si creías que se confundían mucho estos dos roles, incluso que más allá de estos dos roles, porque te puedes confundir también cuando hay líderes técnicos o líderes funcionales que terminan haciendo de alguna u otra manera también como funciones de arquitecto, pero no son arquitectos, entonces andamos en ese dilema realmente. 100% de acuerdo, sí. Sí, también he visto arquitectos técnicos desarrollar. Depende del proyecto. Claro, es que mientras le gusta, yo creo que no es impedimento, obviamente, que sí, mientras tenga el tiempo, yo también he visto arquitectos que desarrollan y bueno, se crean paquetes nuevos y ideas nuevas y bueno, creo que eso es lo que los mantiene en el día a día también, ¿no? 100%. Y también va a depender de en qué trabajás, ¿no? Por ahí estamos hablando siempre de professional services, ¿no? Lo que te estábamos hablando recién. Pero si es un arquitecto técnico, tiene también otra pata como estás desarrollando un paquete, ¿no? Para App Exchange o proveer servicios o sos una compañía de producto, ¿no? En ese caso, el Technical Architect va a estar revisando la solución en general junto al solution. En ese caso, sí que se intercambian un poco más los roles, debo decir. Pero bueno, en el caso de Professional Services y en un cliente final, como te decía, el solution suele estar más dentro de un proyecto controlador y el Technical Architect abarcando más todo. Claro, perfecto, excelente. Ahora, hemos hablado ya de los skills que tiene que tener un arquitecto, tanto técnico como soluciones. Pero una persona, Nos faltó mencionar los skills técnicos, ¿no? Obviamente el arquitecto técnico, que son importantes también. Técnico, mucha gente viene de desarrollo y otra gente no viene de desarrollo. Para ser arquitecto técnico realmente no tenés que desarrollar. Es un gran plus si sabes desarrollar, debo decir, porque te entendés mucho de la plataforma por atrás, por así decirlo. Y bueno, nada, y después tenés que saberte todas las distintas áreas de dominio de Salesforce, siendo seguridad, integraciones, datos, modelo de datos, las data volumes, Identity and Access Management. Tienes que saber también comunicar muy bien.
tienes que saber de licencias de Salesforce, tienes que saber por ejemplo, productos de Salesforce como Platform Shield, entender la diferencia entre un Field Service Lightning y un Lightning Scheduler, saber un poco de CPQ, ¿no? Todo lo que sepas, obviamente no es un requisito siempre todo, pero tenés que ser una persona que sepa más allá del contexto y también pueda saber más allá de Salesforce. Azure, Amazon Web Services, Amazon. Java, un poco de MuleSoft, saber para qué se puede usar Heroku, saber para qué se puede usar Tableau, ¿no? Es como estás más en el macro. Claro, lo que hablábamos al inicio, de que tiene que tener un conocimiento bastante cross, o sea, no es nada más de la parte técnica, sino conocer las distintas nubes, tal cual como dices, de Salesforce y cosas fuera de Salesforce. Es bien entrete. Y, a ver, lo que te comentaba era, pero una persona que hoy en día no es arquitecto, ¿cuáles crees que deberían ser sus principales habilidades para decir, hace tiempo, voy a devolver un momento al pregunta, hace tiempo yo hacía en varios eventos un ejercicio que dependiendo de la pregunta que hacía y cómo respondían las personas, era el rol que se veía. Entonces, pero no eran arquitectos. Entonces, a lo que voy es, para ti, ¿qué crees? ¿Cuáles son esas primeras habilidades que deberían tener una persona para decir, va a ser sería un buen arquitecto o tiene camino para arquitectura? Sí, debería. Lo primero que tiene que tener un buen arquitecto, para mí, como te digo, primero que nada, el technical architect debería gustarle toda la parte técnica, ¿no? Por lo cual debería ser una persona que quiera empaparse de lo técnico. O sea, he visto muchos tipos de roles en IT, por ejemplo, hay mucha gente que una vez que se mete por el camino técnico se va más a un rol de management, ¿no? O sea, quedando un poco más cerca de lo que sería la parte, lejos de lo que sería la parte técnica y más metiéndose a management y a la parte de coaching y manejo de equipos. Pero también hay gente que decide seguir por lo técnico, ¿no? Entonces, el primer consejo, si una persona quiere empezar a prepararse para ser un arquitecto técnico, tiene que gustarte mucho la tecnología, tiene que gustarte mucho toda la parte técnica y, bueno, nada, por supuesto, en este caso, si te gustan las certificaciones de Salesforce, en el caso de Salesforce va a sumar porque vas a poder seguir un camino. Tiene que tener muy buenas habilidades de comunicación porque vas a estar hablando mucho con gente. Si bien es un rol súper técnico, también es un rol súper blando. Me gusta llamar al technical architect como un puente entre lo que serían el business y lo que sería el equipo bien técnico, ¿no? Es como, digamos, estás totalmente en el medio, podés hablar de una solución técnica en el detalle, en muchos casos, y podés comunicarlo de manera más user-friendly, por así decirlo, al business, ¿no? Sin usar tecnología tan técnica. Esto, por así decirlo, son dos de las habilidades principales. Y luego tenés que tener, que yo siempre recomiendo, la verdad, buena habilidad para, si querés, se puede practicar también para hacer diagramas o ser muy prolijo, hacer buenas presentaciones y poder tener una buena oratoria y alguna manera de presentar, como te decía, comunicación, ¿no? Y habilidades blandas. Y capacidad de resolución de problemas, por supuesto. Eso es también una manera clave, ya que vas a tener muchos problemas siendo técnica de arquitecto. Sí, para mí yo creo que de todas las que mencionas, las más complicadas son las blandas, porque al final las técnicas se aprenden y se van agarrando con expertise, pero las blandas, esta parte de la comunicación es fuerte porque claro, es ser ese traductor, yo siempre lo veo así, entre el negocio y el equipo y traducir lo que queda en el negocio y cómo técnicamente puede ser soportado. Y este es un reto. Yo admiro muchísimo a estas personas que tienen una habilidad de comunicación maravillosa, que tú dices, wow, cómo lo hacen. Y bueno, también conozco muy buenos arquitectos que son muy buenos, pero claro, la parte de comunicación a veces cuesta porque están como más en lo técnico y te vas a esa conversación de cómo vas a un negocio a explicarle algo que no es técnico, pero cómo se lo traduce para que no le salgas palabras técnicas, porque si no, no te van a entender nada. 100%. Es un reto Las grande. habilidades blandas también se practican. Son Ujú, difíciles de practicar, debo decir, porque hay mucho que viene con tu carácter personal y cómo sos como persona, ¿no? Hay unas personas ujú. que son extrovertidas y son el típico que está en la fiesta ahí hablando de todos y todas las personas y no hay ningún problema. Y tenés a gente que es un poco más conservadora y está más, digamos, le cuesta más abrirse, ¿no? A Claro. mí. Pero bueno, yo, por ejemplo, en el CTA practiqué mucho el objection handling, que es cómo manejar las objeciones. Porque el jurado te va a derrumbar la solución, te va a decir esto no es así, esto tenés que poder revisarlo, o qué pasa si cambiamos esto de lugar, ¿no? Y también desafiarte la solución. Explícame por qué hiciste esto, o cuál es la lógica detrás. Entonces, si te pones nervioso, puede ser un problema, ¿no?
por lo cual ahí también se va practicando eso, tener la template. Yo usé mucho habilidades de mindfulness para decir, mi solución no va a estar perfecta, yo voy a tener errores, entonces cuando me digan algo, ya sé que voy a tener errores, no me voy a sorprender, tengo un error, entonces, me están tratando de ayudar, me están pensando, no, esto lo puedo, y la verdad que esta pregunta la puedo tratar de discutir, porque yo creo que mi punto es muy fuerte, y lo discutís. O mira, la verdad que no lo había considerado, y bueno, si la pregunta tiene que revisarse, se revisará. Pero Ok, como te no, digo, sí, no nos adelantemos a lo del CTA, que ahí vamos a detallar bastante ahorita. No perdón. spoiler, no spoiler. No, Spoiler. no vale, tranquilo. Solamente quería cerrar esta parte con lo que mencionaste en los diagramas. A mí me parece que como Salesforce tiene demasiado contenido de valor y una de ellos es la página de Salesforce Architect, que inclusive ellos tienen ahí, para el que no sabe, las mejores prácticas para diagramar, tienes templates, tienes los diagramas de arquitectura de la mayoría de las nubes, todavía faltan algunas, pero hay algunas, me parece una herramienta muy buena para quienes quieran conocer un poco más sobre esto. Ahora, Me spoileaste ese recurso para... le iba a comentar, así que spoiler por spoiler. ok, sorry. No hay problema. Ok, Gran página. ahora, Sí. ¿ah? No, ¿Qué? que es un gran recurso, Salesforce Architect, pero seguro. Sí, 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 sí. Ahora, una pregunta, ahora sí vamos a retomar lo de CTA. ¿Qué sentiste lograr el CTA? Y bueno, ya no ahí tú me spoileaste la respuesta, pero yo te quería preguntar si siempre supiste que querías hacer CTA. Ya nos mencionaste que a los 6 meses ya sabías. Sí, a los 6 meses ya quería, pero la verdad que cuando recibí el mail que decía que era CTA, fue un momento, la verdad que una mezcla de sensaciones. Estaba abajo, salí corriendo, estaba mi beba de 6 meses en ese momento, si no me equivoco, estaba durmiendo, eran las 11:30 de la noche pasadas, mi mujer también estaba durmiendo, subí la escalera, abrí la puerta, le golpeé la pierna y le digo, le digo, ahí se levanta conmigo y empezamos A festejar. a saltar en círculos en silencio, los dos para no despertar a nadie porque se había que dormirla de Qué vuelta, emoción. imposible. Y nada, bueno, fue una mezcla. También debo decir que es como sacarte un peso de encima, ¿no? Porque vos cuando te embarcás en esto, eh, vos, digamos, tenés que estar como comprometido con la meta, que es una meta que está lejana cuando empezás. Que prácticamente estudié por casi 2 años para el CTA. Y debo decir que es como una sensación también de alivio, es como una sensación de, digamos, de muchísima felicidad y decir lo logré, sobre todo, ¿no? Con todo el esfuerzo y todo el sacrificio que se puso antes, ¿no? Eso también, la verdad que está muy bueno. Y nada, la verdad que muy, muy contento y muy, muy feliz. Qué bueno. Cuéntanos la preparación. O sea, la verdad que yo no me he metido a ver cómo es. Cuéntanos, bueno, ¿cómo iniciaste desde esos 2 años? ¿Cómo fueron? ¿Cuál es el proceso? Ese email que recibes después de que hiciste. Bueno, creo que tienes una presentación, un panel, porque ya lo expoliaste, pero cuéntanos un poco toda la estructura para llegar al CTA. Sí, mira, primero que nada, yo termino de dar la Application System Architect, esa es como la base, ¿no? Para que te habilita a rendir el CTA. Te va a dar un conocimiento de Salesforce bastante, digamos, sólido de la mayoría de las cosas de arquitectura, un buen nivel, porque la verdad que hay que estudiarlas y yo le dediqué un tiempo importante a cada una de las certificaciones. Pero luego me dije que había leído que había recibido comentarios de que no es todo Salesforce, por lo cual empecé a dar certificaciones y a meterme muy, muy profundo en otras certificaciones, como lo serían CPQ, Field Service Lining. Empecé también a meterme con Marketing Cloud y empecé a meterme con Heroku y Tableau, para entender un poco otras tecnologías y otras cosas que iban a relacionarse con Salesforce. Llegado el momento, dije, estoy listo para el CTA, la verdad que quiero empezar a hacer el camino del CTA, yo me metí CTA, y bueno, contacté con CloudAI y ellos me pudieron habilitar para dar el 601, que el 601 es como un curso que no tiene nota, no te dicen nada, pero te comentan todo el examen. Estuve con Steve Simpson en uno de los cursos estos, que me comentaba todo el examen, qué entra, qué no entra. Se hablaba, había otras profesionales también que querían ir a CTA.
y una buena manera de entender la magnitud del examen. Y la verdad que salí diciendo, esto es un caos y es gigante y a dónde me metí, ¿no? Bueno, ahí empecé a estudiar, más que nada fue mucho self-learning, ver muchos videos de YouTube, tratar de ir viendo cómo presentaba otra gente, cómo daban, que había bastantes soluciones, por ejemplo en Apex Hours, de Gang of Four, hay muchos canales de YouTube que tienen mock exam de CTAs, y empecé a meterme con eso, empecé a hacer anotaciones, empecé a hacer un poco de resúmenes, un poco autodidacta fue, primeros 6 meses, digamos, como entendiendo bien lo que entraba en el examen, y también empecé a leer el libro de Tamim Bali, Becoming a Salesforce Certified Technical Architect, muy útil para cuando estás empezando el camino, para entender lo que es el examen y qué se espera de vos en cada respuesta y cómo tenés que tomar el examen. Sí. Una cosa, para un paréntesis, porque todos venimos acostumbrados que los exámenes de Salesforce son teóricos. Por lo que explicas, el CTA es práctico. Así es. Para que nuestros oyentes, ok, perfecto. Para los que no saben, les hago un super brief. El CTA es un examen que dura varias horas. Ahora les digo cuántas, pero déjame que haga la cuenta rápido porque son varias. Pero básicamente el CTA tenés que resolver un caso hipotético. Es un escenario en el cual te presentan los problemas de arquitectura de una empresa hipotética y tú tienes que diseñar toda la solución entera de arquitectura siguiendo, ¿no?, las mejores prácticas de Salesforce y de la industria de software en general. Tienes 3 horas, en mi caso tuve 3 horas y media, como muchísima gente que lo hace por no ser nativo hablando inglés. 3 horas y media para realizar la solución, que tenés que presentar un montón de cosas, tenés que practicar mucho la velocidad que tenés para resolver, mucho. Tenés 45 minutos para presentar tu solución, tenés que tener muy bien preparada la presentación y qué decir y qué no decir, y encima poder adaptarla, ¿no? Los escenarios van cambiando y lo que te preguntan ese día es totalmente nuevo, por lo cual tenés que tener una muy buena línea y saber cómo estructurar la presentación para llegar a dar todo en los 45 minutos. Y después 60 minutos de preguntas y respuestas con 3 jueces, que son 3 CTAs que ya lo aprobaron, ¿no? Y te van a estar haciendo preguntas. Ellos te quieren tratar de ayudar a probar, pero te van a hacer preguntas para saber, validar tu conocimiento en áreas y también para ver cómo manejas el objection handling, ¿no? Si te cambian un requisito o te mueven alguna pieza del lugar, cómo podés evolucionar, ¿no? Entonces, volviendo después del paréntesis, Sara, empecé con clases en ese momento, empecé en ese momento a hacer un par de mock exams con un grupo, voy a tirar otro spoiler, con la comunidad de arquitectos que la conoce Sara, la arquitecto Hannah, de Melissa Shepard. Yo me sumé a mediados del año pasado, si no me equivoco, y ya empecé a armar un grupito y armamos 1 o 2 mock exams. Mock exam es básicamente practicar ese examen que acabo de mencionar, que son como 6 horas, lo que acabo de decir, 3 horas de preparación, 45 preguntas y respuestas, 60 de Q&A, practicarlo, pero con gente haciendo un ensayo, ¿no? Entonces hice 2, la verdad que mis primeros mock exams fueron bastante malos, por así decirlo, no te digo malo, pero bueno, no son los que terminé de aprobar en el CTA, que por eso está bueno porque se puede ver una curva de aprendizaje importantísima. Claro. Y luego empecé con Flow Republic. Flow Republic es una agencia, digamos, que es de pago, es privada, que hacen coaching de CTA. Es un buen programa de 6 meses, por lo cual lo empecé en noviembre, ese programa, y ahí fue cuando realmente yo ya venía con mucho conocimiento, venía solidificando conocimiento, fue cuando realmente me puse como al 120%, por así decirlo, ¿no? Empecé a dedicarle más tiempo, empecé a hacer rutinas. Los últimos 6 meses antes de mi examen, fue más o menos 7, 8 meses antes de mi examen, le empecé a dedicar mucho más fuerte, ¿no? Y empecé a dedicarme mucho más. Y ahí hice un total de 35 mock exams, que son exámenes de práctica, para que se vean el tiempo que lleva. Cada mock exam tenía que hablar con mi mujer, la bebé, son 5 horas de examen más o menos, porque 3 horas y media para resolver, presentarlo, Q&A, ¿no? Entonces, como verán, es un examen que se requiere mucho tiempo y dedicar mucho tiempo, y tenés que poder estar muy dispuesto a aprender, y también otras habilidades que por ahí no tenías en cuenta, como por ejemplo tuve que aprender a leer más rápido en inglés. Técnicas de lectura rápida, por ejemplo, ahora el otro día estábamos leyendo una cosa con mi mujer y nos reíamos porque, claro, yo leyendo en español también leo 3-4 puntos y ya salto el párrafo por un tema de que aprendes a como no leer el texto que no sirve. Hay texto que no te va a aportar nada, sabes ir a lo importante, ¿no? Entonces todas esas habilidades suman, porque como les dije, son 3 horas y media, es muy poco tiempo, que les parece un montón, pero créanme, para las 12 páginas que tiene de requerimientos es muy poco tiempo. Y bueno, empecé a practicar, solidifiqué mis habilidades técnicas, seguí mejorando toda la parte de lo que era comunicación y seguí practicando, y trabajé mucho en solution templates. Cuando tengo este requisito
¿cuál es la solución óptima para proponer? Generalmente. Ok, y si me dicen que no, ¿cuál es la siguiente? Y tener todos esos caminos, esos árboles de decisiones para cuando estás en el examen no pensar. Una de las que me gusta mucho, un video de Johan Furman, dice, vos tenés que pensar lo menos posible en el examen de CTA porque no tenés tiempo para pensar. Y es verdad. Yo creo que cuando hice el examen, la aprobé ahora el examen de CTA que rendía en agosto, creo que el 60% de los requerimientos ya tenía una solución plasmada en mi cabeza, porque ya lo había experimentado de tanta práctica que había tenido previamente. Claro, estamos Eh, hablando de 2 años. Tampoco fue un mes. ¿Cómo? Que estamos hablando de 2 años, tampoco es que fue un mes. A No, lo que no, voy. totalmente, totalmente. Fue 2 años, debo decir que empecé más fuerte, como te decía, los últimos 8 meses, pero no obstante, el camino, ir leyendo, ir preparándote, es un camino largo, sí. Claro, perfecto. Ajá, y después, bueno, cuando terminas el Q&A, ¿cuánto tiempo se demoran en darte respuesta? Uf, eso fue duro, me habían dicho 2 semanas y tardaron casi un mes, yo estaba caminando por las paredes, y bueno, Qué nada, ansiedad. por suerte sí, todos los días apretando F5 ahí con el mail a ver si aparecía el mail o buscando en spam a ver si aparecía algo, pero no, la verdad que bueno, llegó el bendito mail y pude aprobar. Y también para los que no saben del examen, comento un poco, hay 3 resultados posibles. Fail, que tenés que hacer todo el examen de vuelta. Partial pass, en el cual te pueden quedar una o dos secciones del examen. Ahora comento qué son las secciones. Y aprobado, que se aprobaste todas las secciones. El examen tiene 7 secciones: comunicación, integración, data, solution architecture, system architecture, security y governance, que sería governance, sería DevOps, governance también. Tenés que aprobar las 7 secciones para aprobar el examen. Si te queda alguna, tenés Wow. que ir a retake de esa sección. Por lo cual también le agrega otro nivel de complejidad. No es que haciendo el 75% de las cosas la aprobás, si tenés alguna sección débil, puedes hacer un retake. Pero el retake es parcial. Solamente sería de esa sección o 2 secciones máximo que te pueden quedar. No obstante, Ok, el examen sigue siendo complicado por lo que me han dicho el retake porque tenés que saber más de esos temas todavía. Pensar más a un nivel más granular. Pero bueno, genial, no, perfecto. Buen dato, saber eso. Um, ok, entonces, ¿qué tips le podrías entregar a nuestros oyentes y recomendaciones que quieran iniciar este mundo de CTA? O sea, tú te demoraste 2 años, pero por ejemplo, en esos 2 años, ¿qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer? sí. La verdad, creo que no trataría de dedicar un poco más de tiempo a lo que serían mock exams. Al principio empecé mucho solo, debo decir, y este es un examen de comunidad y el CTA debo decir que no se aprueba por sí solo, tenés que tener un equipo y tenés que poder formar un equipo de trabajo y gente que esté con vos trabajando, consultando dudas, debatiendo problemas, porque hay temas muy específicos de arquitectura que no están en ningún lado, ni en Google, ni en ningún lado. Por lo cual creo que hubiera por ahí hecho un engagement antes con la comunidad. Debo decir que yo lo hice, la verdad que empecé un poco como self-learner hasta un punto más avanzado de conocimiento cuando luego fui con la comunidad. Eh, y como decía, es muy importante trabajar en grupo, poder encontrar un equipo, 2 o 3 personas que tengan la misma meta que vos y tratar de ir con mismas fechas realistas al CTA y tratar de evolucionar juntos. También debo decir que es muy importante el mindfulness. Es muy importante que tengas la mente bien fría y la tengas en el objetivo porque vas a tener, me gusta llamarlo como una montaña rusa, los sentimientos que tenés en el CTA. Había veces que terminaba un mock exam y decía, soy buenísimo, voy a probar el CTA. Y terminaba algún otro mock exam y decía, no, me falta muchísimo, la verdad que estoy muy mal, esto es más difícil de lo que creía, no sé si lo podré aprobar. No, entonces, es mucho vas a tener mucho feedback en distintos lugares, vas a veces sentirte que todo lo que tenés que estudiar, porque la verdad que es una locura lo que tenés que estudiar, te abruma la cantidad de conocimiento que tenés que saber y la cantidad de cosas que tenés que saber, los límites que tenés que saber, todas esas cosas empiezan a abrumar en algún momento. Y también muy importante toda la parte de estar positivo, ¿no? Como decía recién, no caer en cuanto haya un poco un tropezón, ¿no? Tratar de seguir para adelante, tratar de seguir siempre siendo, no sé, tener un poco de retrospectiva a los errores que tuviste, analizarlos, revisarlos y seguir para adelante, ¿no? Y eso, tratar de siempre que se pueda, eh,
aprender algo, ¿no? Hasta cuando te dan un feedback negativo, llevarte todo, aprender. Y les aseguro que yo, como profesional, crecí muchísimo a lo largo de todo el camino como de CTA. Muchísimo desde que empecé hasta que terminé. Por lo cual, más allá del resultado, es más, mi coach, que comenté de Flow Republic antes, Sebastián, me dijo, vos ya sos CTA, Cristian, me dijo. Te falta aprobar el examen, porque el conocimiento es lo importante. El examen es un examen, como todos los exámenes. Pero la verdad que llegar al nivel de conocimiento está muy bueno, y las cosas y los detalles que tenés que ir viendo en los distintos escenarios y requisitos van dejando una huella en lo que sería profesionalmente tus habilidades, y eso suma mucho. Genial, dijiste algo importante y es lo del feedback. El feedback que a veces yo siento, y a todos nos pasa, yo hablo por mí, pero yo creo que a todos nos pasa que a veces recibimos un feedback y es como, a veces lo sentimos como crítica y es no, oye, es constructivo, analízalo, no siempre se tiene la razón y podrás tener mucha expertise, muchos años en el mundo de Salesforce, pero somos humanos y puede ser que se nos esté escapando algo o siempre hay algo mejor o una manera distinta o mejor de hacerla, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que practicar mucho y cuesta porque depende mucho de las personalidades de cada quien, como tú mencionas al principio. Y Me crucé con gente terca en el camino de CTA, debo decir. Y es difícil hacerle cambiar de opinión y decís, pero mirá, te estoy mostrando que esta licencia es mejor para este caso de uso y no la otra. Y por ahí yo tampoco tenía razón, no debo decir, pero bueno, no están abiertos al debate y eso también es importante en el examen. Porque los jueces, yo me gusta considerar el Q&A como una charla con los jueces. No es ellos te preguntan y vos tenés que responder. No, que responder todo bien y no podés tener nada mal y tenés que defender todo a capa y espada. No. Vos si tenés algún problema en la solución decís, bueno, mira, la verdad que considero que tengo un defecto acá en la arquitectura, considero que el cambio no es sencillo, por lo cual voy a revisarlo offline y voy a volver a ustedes. Esto es una pregunta que está pasada, no respondiste, no te está dando puntos. Pero el examen está orientado a un público profesional. Ellos hacen de cuenta que son C-level de una empresa. Vos estás dando una respuesta profesional. O sea, no siempre tenés que tener la respuesta a todo, porque si vos mentís en el examen, vas a tener un gran problema. Te vas a dar cuenta. Que no, y te van a empezar a clavar la daga lentamente hasta que caigas. No sabe nada y perdiste 15 minutos de tu valioso tiempo de Q&A para nada. Entonces, la verdad que ser honesto es algo importante para mí también. Claro, bueno, como uno de los valores también de Salesforce, la transparencia creo que es importante. 100%. Excelente. Genial. Y a ver, y aparte de todas las certificaciones que están para llegar a CTA, para ti, ¿qué otra certificación? Ya mencionamos que para un arquitecto es importante conocer un poco de otras tecnologías o nubes de Salesforce, pero para ti, ¿cuál o cuáles son las que tú dices, mira, estudiar sobre, voy a hablar, Sales Cloud y Service Cloud son fundamentales, o no, también es válido, pero Sí. ¿crees que hay otras certificaciones que tú dices las necesita tener un arquitecto? Voy a decir primero que nada una pirámide fundacional para este examen, como te decía recién y para resumirlo, cualquier persona que estudie en una universidad de carrera de sistemas va a estar bueno porque entender el core de lo que es una aplicación, más allá de lo que es Salesforce en sí, va a sumar siempre porque vas a tener otras aplicaciones, otras tecnologías, otros escenarios, no va a ser todo Salesforce siempre. En certificaciones de Salesforce totalmente claves, más allá de la pirámide, Sales y Service Cloud y Experience Cloud. Esas tres certificaciones son clave en el CTA porque hay muchísimos requisitos de las tres nubes. Ya luego podés o no tenerlas, debo decir las demás. Se podría considerar un poco Marketing Cloud, es una muy buena certificación, entender un poco qué hace, cómo funciona, qué APIs tiene, porque hay varios ¿Cómo conectar? requisitos que suelen tirar toda la funcionalidad para Marketing Cloud cuando son parte de email transaccionales también, en caso si nos quedamos sin límite de email en Salesforce, ¿no? 5.000 por día. Entonces, si tenemos ese problema a usuarios externos, podemos switchar a Marketing Cloud. Entonces, tenemos que tener ese conocimiento. De vuelta, eso no es tan crucial como menciono, ¿no? Obviamente no está en la pirámide, la de admin también. Y es también opcional. Opcional. Sale abajo opcional y la de Experience Cloud también es opcional. La Qué de extraño admin, que no te pongan la de Sales. Service, Experience y me falta la Advanced Admin también si quieres. Todas esas te pueden sumar, sobre todo la parte de reporting está más detallada ahí. Pero esas son las 5 que diría, sí, no van con el pack que suelen sumar muchísimo.
Oh, yo soy malísima para la parte de reporte, de algo que tengo ahí en A mí deuda me para costó trabajar. siempre. A mí también. Yo abro la consola y tengo una query. No tengo sysadmin. Es más fácil. Ay, Dios mío. 100%. Perfecto. A ver, igual, ¿qué sites o artículos nos puedes recomendar para aprender más sobre la parte de arquitectura? Cuando publiquemos este episodio lo dejamos en los comentarios, pero si tienes alguno preferido que quieras Sí, mencionarnos, aparte de primero Salesforce que nada, Architect. hay dos libros importantes. Becoming a Salesforce Certified Technical Architect si vas por el CTA. Y también hay otro que no me leí, pero me dijeron que es buenísimo, la verdad, y escuché muchísimas buenas críticas, pues yo fui con el de CTA, ¿no? Pero el otro libro se llama Salesforce Architect Handbook, eso si te gusta la lectura, son dos buenas lecturas por el tema de aprender. Más allá de ese CTA, ¿no? Becoming Salesforce Certified Technical Architect es un muy buen libro de también Bari, que tiene un montón de conceptos importantísimos dentro de lo que sería arquitectura, no solo de Salesforce, también de sistemas en general. Eso que sería libros, si vamos un poco a comunidades, está bueno el arquitecto HANA, de Ujú. Brick Shepard hay muchísima data ahí adentro, está muy bueno. Después ya tenés un grupo más específico que es del CTA, que es el Benelux, el grupo de Benelux, de Kids Jansen, si no me equivoco su nombre, que él es un grupo en el cual hacen exámenes de CTA, es más específico que el CTA. Y después online hay muchísimos lugares, también tenés, luego dejo los links, porque no me acuerdo, pero tenés un sitio que Cloud Sandial, que tiene todos los flujos de autenticación de Salesforce a otros sistemas y otros sistemas a Salesforce, está muy bueno. La página oficial de arquitectos de Salesforce, como mencionabas vos, Sara, es muy bueno y muy importante, sobre todo para los data models. Y después me gusta mucho en YouTube el canal de Apex Hours, es muy Mm, sólido, tiene muchísimas cosas. maravilloso. Si te pones a buscar ahí en los videos subidos, tiene un historial de videos muy importante. Y también, si te interesa ver lo que es un examen de CTA y similares, hay muchos canales en YouTube que manejan este tipo de información, como Gang of Four, Johan Furman, y bueno, esos son algunos que se me vienen a la mente ahora. Genial, no te preocupes. Igual recopilamos todos esos que nos mandaste, hasta los links de Amazon para los libros, y los publicamos en este episodio. Perfecto, Cristian. ¿Algo adicional que quieras incluir, compartir? Me gustaría, más que nada, como vos decís siempre, Sara, que nos estamos impulsando, sobre todo en la comunidad latinoamericana, animar si hay algún otro arquitecto experimentado o a los que no son experimentados o los que están recién empezando en la arquitectura a transitar el camino de CTA y así podemos ser más en la región, hacer crecer más en la región y darle más importancia a lo que se dentro del ecosistema Salesforce de la región de Latam. Y bueno, nada, eso la verdad que muy contento por el espacio, Sara, la verdad un gusto. Y bueno, espero que, como digo, podamos volver a charlar en algún otro momento y hablar de temas Salesforce o no Salesforce. Seguro que sí. Mira que lidero con una amiga la comunidad de arquitectos de Madrid, así que tenemos bastante por hacer por ahí. Seguro, seguro nos cruzaremos. Eh, seguro. Y no, vale, perfecto. Totalmente lo que mencionas de la comunidad de Latinoamérica, igual está creciendo mucho. Ya por lo menos tenemos un CTA. Pronto seguramente vienen más, igual como han crecido los MVPs, los Golden Hoodie y así vamos. Hay mucho por hacer y por trabajar en Latinoamérica para que siga creciendo. Así que me sumo a la invitación de Cristian, anímense, búsquenlo. Algún día también te buscaré, no será ni hoy, ni mañana, ni un año, ni dos, pero Sin problema, encantado de jugar. algún día. O sea, para el CTA digo, ¿no? No hay problema, El de resto bueno, solamente te molesto. Y sin vale, problema. muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Sara.